A ver, el primer problema nos dice, en una población de Don Diego de Noche, Mirabilis jalapa, que es el nombre científico, de 2000 individuos, el análisis para el color del pétalo o de los pétalos reveló la existencia de 608 individuos de flores rojas, 927 individuos de flores rosas y 465 individuos de flores blancas. ¿Cuáles son las frecuencias genotípicas y las frecuencias alélicas de esta población para el locus que determina el color de las flores? ¿Vale? Siempre que hablemos de equilibrio de Hardy-Weinberg o genética de poblaciones vamos a tener que hablar sobre un locus concreto, sobre un gen concreto. No podemos hablar de la población en general. Tenemos que hablar de la población en cuanto a ese locus. Porque la población va a tener pues, ese locus como lo tenga y otro locus pues de otra manera muy distinta. Y en base a eso pues no podemos generalizar. Por lo tanto tenemos que hacer el análisis de una manera específica para ese gen y solo ese gen. O para ese carácter, mejor dicho. Y sus múltiples alelos. Vale, entonces aquí ¿qué tenemos? Vamos a poner problema 1. Vale, ¿qué tenemos? Pues tenemos que hay flores rojas, rosas y blancas. Vale, este es el típico caso de codominancia. Y con codominancia me refiero a que no hay ningún genotipo que sea dominante ni recesivo. Van a ser los tres, digamos, igual de importantes y por lo tanto el heterocigoto va a ser algo intermedio. ¿Algo intermedio entre qué? Pues entre rojo y blanco. Por lo tanto, los rosas van a ser mezcla de rojo y de blanco, el heterocigoto. Vale, ponemos doble R de rojas, doble B de blancas y entre R y B de rosas. Por lo tanto, ¿cuáles son los individuos que tenemos de rojos? Pues según el problema son 608. ¿Cuántos rosas? Pues según el problema 927. ¿Y cuántos tenemos que sean blancos? Pues 465. Vale, todo esto es de un total de 2000. Por lo tanto, vamos a tener que sacar las frecuencias, ¿no?, de cada individuo. ¿Y cómo se hace eso? Pues dividiendo entre 2000. Si esto lo dividimos entre 2000, nos dará, ponemos aquí 2000, nos dará un resultado decimal, que es como tienen que ser las frecuencias, y todos tendremos que obtener su valor comparado con el total, su frecuencia. 23, 25. Vale, aquí nos hemos saltado algún decimal porque lo hemos aproximado. Entonces, si nosotros hacemos una de las fórmulas de Hardy-Weinberg, una de las más sencillas que podemos utilizar siempre, esté en equilibrio o no, debería darnos 304 más 463 más 232, todo eso junto 1. Vale, pero nos dará 0,99 porque nos faltará algún decimal seguro. Vale, pero en cambio si hacemos 608 entre 2000 más 927 entre 2000 más 465 entre 2000, ahí sí que nos tiene que dar uno seguro, porque estamos haciendo en verdad 2000 entre 2000. Vale. Con eso aclarado, esta población no está en equilibrio, por lo tanto tenemos que utilizar las fórmulas de no equilibrio. ¿Cuáles son esas? Pues una es esta de aquí, que es P igual a D más un medio de los heterocigotos. Y de esta forma sacamos que 0,304 más 0,5, por cierto, esto es D, esto es H y esto es R, ¿vale? Los dominantes, los recesivos y los heterocigotos. Aunque aquí haya codominancia, que ya lo sabemos, pues vamos a seguir denominándolos así para seguir utilizando las mismas letras que en otros problemas. Vale, 304, ¿qué más? 0,5, porque es el 1 medio que tenemos en la fórmula. Y luego los heterocigotos. 0, 4, 6, 3, 5. 0,53, 56,
0,975. Vale, eso es lo que nos da P. Y con Q, ¿qué vamos a hacer? Pues exactamente lo mismo, pero cambiamos D por R. Y tenemos la misma fórmula. ¿Y qué vamos a hacer? Pues nada, exactamente lo mismo que arriba, pero en vez del 304 vamos a poner 232,5. ¿Vale? Exactamente igual que arriba. 0,4635. Y nos da este valor, 0,46425. ¿Vale? Y ahora de nuevo, por decimales y aproximación, no nos dará exacto, pero debería darnos algo muy parecido. ¿Vale? Porque si hacemos esto de aquí, 0,535 más 0,464, debería darnos, ¿cuánto? 0,535 más 0,464. 0,999, ¿vale? De esa forma pues ya sabemos que está ahí en el 1, casi casi. Si no fuera por la aproximación, pues nos daría 1. Vale, con eso ya tenemos lo que nos pregunta el examen, o sea, lo que nos pregunta la pregunta. Que nos dice, ¿cuáles son las frecuencias genotípicas y las alélicas? ¿Vale? Las genotípicas son estas de aquí, son D, H y R, y las alélicas son P y Q. Nada más, no tiene mayor complicación. ¿Vale? Siempre se está refiriendo al locus que determina el color de las flores porque no nos han dado más información en el problema. Vale, siguiente problema. 2. En una población humana en equilibrio de Hardy-Weinberg, importante, ya nos dicen que está en equilibrio, la frecuencia de individuos afectados por la fenilcetonuria, que es una enfermedad autosómica recesiva, se estima que es de 1 por cada 10.000 individuos. ¿Cuáles serán las frecuencias alélicas y las frecuencias genotípicas en esta población? Vamos a tener que poner primero los fenotipos. Bueno, genotipos, mejor dicho. Porque vamos a tener que considerar que el heterocigoto es distinto al homocigoto dominante. La fenilcetonuria es una enfermedad rara. Por eso vamos a tener que es recesiva. Y ya nos lo dice el problema. Es una enfermedad recesiva. Autosómica recesiva, es decir, no está ligada al sexo. Vale, entonces, ¿cuál es el porcentaje de afectados? Pues nos lo dice el problema. Es 1 de cada 10.000. Pues si esto es R mayúscula, la frecuencia genotípica, que no alélica, pues vamos a tener que sacar Q cuadrado. ¿Por qué? Porque esta población nos dice que está en equilibrio. Por lo tanto, podemos aplicar las fórmulas de cuando está en equilibrio. ¿Y cuáles son esas fórmulas? Pues una de ellas, y muy importante, es que R es igual a Q cuadrado. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 0,001 será igual a Q. Y efectivamente la raíz cuadrada de eso es 0,01. Vale. Ya tenemos una frecuencia alélica, Q, la del recesivo, la del gen malo. Ahora necesitamos la frecuencia alélica del alelo dominante sano, de P. ¿Y cómo lo vamos a sacar? Pues igual que lo hemos sacado esto de aquí arriba. Con P y Q es igual a 1. Por lo tanto, 1 menos 0,01 es igual a 0,99. Esto de aquí es P, la otra frecuencia alélica. Vale, paso inverso. Igual que esto tenemos que D es igual a P cuadrado. Pues 0,99 al cuadrado, H, D y R. Vale. R, ¿qué es? Q cuadrado. Eso es algo que ya sabíamos desde el principio, ¿no? 1 entre 10.000. Vale, esto, la D, va a ser P cuadrado. Es decir, elevar 0,99 al cuadrado. ¿Y cuánto da eso? Pues 0,9801.
0,99 al cuadrado. Vale. ¿Y qué es h? H es 2 por p por q. ¿Y cuánto es eso? Pues 2 por 0,01 por 0,99. Pues esto nos va a dar 0,0198. Bien, pues ya tenemos las frecuencias genotípicas, porque hemos sacado las frecuencias alélicas. Vale, ¿cuáles serían las frecuencias alélicas y las frecuencias genotípicas en esta población? Muy bien, vale, pues aquí tenemos el H y con esto podríamos extrapolar a el número de gente que hay con esta enfermedad. ¿Cómo hacemos eso? Pues muy fácil, lo multiplicamos por 10.000. 9.801 aproximadamente, y en heterocigotos 198 portadores de la enfermedad recesiva rara de la fenicetonuria. Vale, pues con eso el problema ya está resuelto, aunque esto último no haría falta hacerlo, ya que el problema nos pide pues eso, las genotípicas y las alélicas. Vale, el problema 3 nos dice la frecuencia en una población humana de la alcaptonuria, que es una enfermedad autosómica recesiva, es del 4%. Suponiendo que la población está en equilibrio, determinar la probabilidad de que en esta población aparezca un individuo enfermo fruto de un matrimonio entre padres heterocigotos. Ojito, cuidado, aquí ya no nos está pidiendo un resultado de Hardy-Weinberg, nos está pidiendo un resultado de probabilidad. Por lo tanto, vamos a tener que hacer algún añadido. Vale, lo primero es lo de siempre. Vamos a tener que poner ahí unos genotipos, unos datos que nos da el problema, para empezar a hacer fórmulas y cálculos. Vale, ¿qué es lo que nos dicen? Debería haber alguna información que nos facilite. Vale, la alcaptonuria afecta a un 4% de la población. ¿Cuánto es un 4% aproximadamente? Pues un 4%, por ejemplo, podría ser 4 de cada 100 personas. Bueno, aunque esto no hace falta estrictamente hacerlo, ya que 4% al fin y al cabo es 0,04. ¿Vale? En decimales, claro. En porcentaje sigue siendo 4%, pero todo porcentaje se puede pasar a decimales. Para multiplicar o para lo que sea. Vale, tenemos que esto es R. La frecuencia genotípica del alelo del fenotipo enfermo o del genotipo doble homocigoto recesivo. Vale, eso es R, que a su vez es igual a Q al cuadrado. Por lo tanto, la raíz cuadrada de 0,04 va a ser Q. ¿Cuánto es la raíz cuadrada de 0,04? Pues es 0,2. Y esto ya es un dato importante. P más Q igual a 1. 1 menos 0,2. Bueno, está ahí fácil, ¿no? Es exactamente lo mismo que hemos hecho en el ejercicio anterior, pero con otros datos. Exactamente igual. Aplicamos las fórmulas del equilibrio de Hardy-Weinberg y ya está. De hecho, también lo mencionan en el problema, que la población está en equilibrio. Vale, pues vamos a seguir. ¿Cómo seguimos con esto? Pues muy fácil, igual que hemos hecho antes. H, D y R. R sabemos que es 0,04. D conocemos que va a ser 0,8 elevado al cuadrado. (0,64) y H sabemos que es 2PQ, que a su vez es 2 por 0,2 por 0,8. Y esto es igual a 0,32. Vale. Bien, pues ya tenemos todo lo que hemos hecho en el ejercicio anterior. No obstante, necesitamos sacar que la probabilidad de que ambos padres sean heterocigotos. Pues la probabilidad de que un padre sea heterocigoto va a ser probabilidad AA. La probabilidad de que un padre sea heterocigoto va a ser 0,32.
que tenemos que multiplicar por 0,32 o elevarlo al cuadrado. Y de esta forma nos da 10,24. Vale. Entonces hemos cogido este valor, que es el de los heterocigotos, el de los A mayúscula minúscula, y lo hemos multiplicado por sí mismo, porque es un padre y el otro padre. Vale. Entonces, ¿cómo seguimos con esto? Pues necesitamos saber cuál es la probabilidad de que estos padres heterocigotos, que ha dado la casualidad de que se han encontrado, que también hay que calcular esa probabilidad, de la casualidad de que casualmente ambos dos son heterocigotos y se han encontrado para tener hijos, pues a esto le tenemos que añadir otro factor, que es que dentro de ese matrimonio haya hijos que sean enfermos. Vale, que aparezca un individuo enfermo, por lo tanto el doble homocigoto recesivo. Vale, entonces vamos a tener que hacer la típica de Mendel, concretamente la segunda ley de Mendel. Vale, esto que gametos genera, A mayúscula y A minúscula. Parental 1, gametos. A mayúscula con A mayúscula, homocigoto dominante. A mayúscula con A minúscula, heterocigoto. A minúscula con A mayúscula, heterocigoto. A minúscula con A minúscula, homocigoto recesivo. ¿Qué probabilidades hay de que haya un homocigoto recesivo? Pues 1/4 o 0,25. Por lo tanto, va a ser lo mismo de antes. 0,32 por 0,32 por 1/4 o 0,25. Por lo tanto, a este número lo multiplicamos por 0,25 y nos dará 0,0256. O lo que es lo mismo, que en general va a haber una probabilidad del 2,56% de que en esta población, de la casualidad de que se junten dos heterocigotos y den de descendencia un homocigoto recesivo. Vale. Pasamos al ejercicio 4. El ejercicio 4 nos dice lo siguiente. Se muestrea una población humana y se encuentra que 36 de cada 10.000 mujeres son daltónicas. Es decir, que tienen herencia ligada al sexo en cuanto a esta enfermedad. Herencia ligada al sexo, concretamente al cromosoma X. ¿Vale? Los alelos enfermos serán X elevado a D y X elevado a D, pues si es homocigoto, ¿no? Porque ese individuo tiene que ser homocigoto recesivo para manifestar la enfermedad, ya que es una enfermedad recesiva. ¿Vale? En este tipo de enfermedades puede haber mujeres que sean portadoras, que sean sanas o que estén completamente afectadas y manifiesten la enfermedad. Mientras que en el caso de los hombres, si tienen un cromosoma X enfermo, pues ya tendrán la enfermedad. Y si no tienen ningún cromosoma X enfermo, que todos son sanos, el único que tiene, vaya, pues serán hombres sanos. Así es como funciona la genética de los genes ligados al sexo. Vale, tenemos que 36 de cada 10.000 mujeres son daltónicas. Sabiendo que la población está en equilibrio, hay que calcular la frecuencia de varones sanos y daltónicos y la frecuencia de mujeres sanas y homocigotas, así como sanas y portadoras. ¿Cuántos hombres daltónicos deben esperarse por cada mujer que padezca la enfermedad? Vale. Muy sencillo. Cogemos y tenemos en cuenta que es ligado al sexo. Por lo tanto, vamos a tener dos grandes grupos. Tenemos que XX es la mujer sana, por lo tanto va a ser nuestra R, nuestro P al cuadrado. Tenemos que con una D van a ser las portadoras. Y tenemos que con dos Ds van a tener la enfermedad, que concretamente aquí se llama daltonismo. Vale, podría ser otro tipo de enfermedad ligada al sexo, como por ejemplo la hemofilia o bueno, otras. Vale, los varones, como ya he dicho, son o sanos o enfermos, no hay otra. Vale, ¿y cuál es el dato que nos facilita el problema? 36 de cada 10.000 mujeres son daltónicas.
36 de 10.000. Esto nos da 0,0036, que va a ser nuestra R. Vale, y por tanto nuestra Q va a ser la raíz cuadrada de eso de ahí. Raíz cuadrada de 0,0036 va a ser 0,06. Y a su vez esto es Q. Vale, de nuevo. 1 menos Q va a ser igual a 0,94, que a su vez es igual a P. Vale, tenemos P y tenemos Q. Vale, aplicando la fórmula de P más Q igual a 1. Muy bien. ¿Y ahora qué hacemos? Pues muy fácil. Cogemos ese 94 y ese 0,6 y los ponemos tal cual aquí. Porque aquí no hay fórmula de P cuadrado ni nada, ya que solo hay un alelo. Los hombres es como si no fueran diploides para esto. A ver, que ponga bien la hoja, que si no, no se ve bien. Los hombres es como si no fueran diploides, solo tiene un alelo. Por lo tanto, la frecuencia alélica va a ser la misma que la genotípica. Y de nuevo, pues esto va a ser como Q. Igual que Q. 0,06. ¿Vale? Este va a ser el porcentaje de hombres que sean sanos. Y este va a ser el porcentaje de hombres que tengan daltonismo. Vale, pero con las mujeres va a ser igual que hasta ahora había sido. Es decir, 2PQ es igual a la frecuencia genotípica del heterocigoto. Y en este caso va a ser pues 2 por 0,6 por 0,94. Vale, entonces estas van a ser 0,36%. Estas van a ser 11,28%. Estas van a ser P cuadrado, es decir, 0,94 al cuadrado, que a su vez es 0,8836, que a su vez es 88,36%. Vale, así pues, ¿cómo debemos hacer el apartado B que nos pide proporción de, en este caso, cuántos hombres daltónicos deben esperarse por cada mujer que padezca la enfermedad? Pues tenemos que dividir los hombres daltónicos 0,06 entre las mujeres que padecen la enfermedad, que en este caso son 0,0036. Vale, hacemos la división y nos da 16,6 periodo. Así que habrá 16 hombres daltónicos esperados por cada mujer que padezca la enfermedad. A veces serán 17, dependiendo. Por eso el 0,666 periodo. Vale, sencillo. Simplemente hay que saber cómo va la genética del sexo, los genes que están ligados al cromosoma X, que la Y funciona como funciona. Es un poco de lógica, pero bueno, sí, hay que haberlo practicado antes para estar seguro, claro. Y luego pues esto de aquí es dividir, simplemente. Hombres por cada mujer. Simplemente tal y como nos dicen, hay que hacerlo. Vale, el 5 nos va a decir lo siguiente. En una población que mantiene constante su tamaño a lo largo de las generaciones, la frecuencia de un alelo en un locus autosómico en un momento determinado es de 0,4. La tasa de migración a esa población desde otra población vecina donde la frecuencia de dicho alelo es 0,6 es del 20%. ¿Cuál será la frecuencia del alelo en cuestión una generación después? ¿Cuál será después de 5 generaciones? Vale. Vamos aquí a poner algunas cosas. Por ejemplo, tenemos aquí la población 1 y aquí tenemos la población 2. Podríamos poner P y Q, pero no nos va a servir de nada.
Entonces vamos a llamarlo a esto, el dato que nos dice que hay en la población 1, P sub 0, el P inicial, que es 0,4. Y aquí a esto de aquí lo vamos a llamar grandiosa P, una P mayúscula bien grande. Y así lo usaremos en la fórmula. Esto es 0,6. Entonces, nos dan un dato más, que es la tasa de migración de la población 2 hacia la población 1, que es del 20%. Tasa es lo mismo que decir que M, la tasa de migración, es de 0,2. En decimales para no operar en porcentajes. Vale. Pues vamos a calcular el apartado A que nos pide una generación después. ¿Cuál será la frecuencia del alelo en cuestión? Una generación después. Vale. Una generación después nos supone P minúscula sub 1, es decir, tras una generación. ¿Cómo será la población tras una generación? Vale. Entonces la fórmula, que no tiene nada que ver con las del equilibrio de Hardy-Wimmer, es una que está aparte en otro tipo de problemas, es P sub 0, 0,4, P sub 0 menos la tasa de migración multiplicando otra vez a P sub 0, P sub 0 menos la P grandiosa. Que es la población segunda. Vale. Vamos a comprobar los resultados. A ver, sería 0,4 menos 0,2 multiplicado por 0,4 menos 0,6. Vale. Pues nada, aquí tenemos P sub 1. ¿Cuál es la frecuencia inicial de ese alelo? 0,4 P sub 0. ¿Cuál es la tasa de migración? M, 0,2. 20% se traslada a 0,2. Y P mayúscula es la nueva frecuencia de ese alelo, que es 0,6 en la población 2. Vale, vamos a hacer el apartado B, que de nuevo necesita una fórmula nueva. ¿Cuál será la frecuencia de ese alelo después de 5 generaciones? Vale, pues aquí tenemos que utilizar de nuevo una fórmula nueva, que no hemos utilizado hasta ahora. Vamos a poner 1 menos m elevado al tiempo, es decir, a cualquier generación que se nos ocurra. P sub t menos la P grande dividido de P sub 0 menos la P grande. Vale. Ahora lo que tenemos que hacer es sustituir los valores. 1 menos la tasa de migración, que es 0,2, elevado a 5, porque nos pide la generación 5, es igual a P sub 5 menos 0,6, 0,4, 0,6. ¿Vale? La incógnita es esta de aquí. Por eso esto no lo podemos sustituir por nada. Y vamos a tener que operar como si nada. Entonces, lo primero que hacemos es esto de aquí. Directamente lo podemos hacer. Por lo tanto, lo calculamos y nos sale 0,32768. Vale. Entonces hacemos 0,4 menos 0,6 y nos da 0,2. Negativo, concretamente. Entonces lo pasamos multiplicando. 0,2 es igual a lo que nos queda aquí arriba en el numerador, que es P5 menos 0,6. Vale.
Por lo tanto, ¿qué vamos a hacer? Pues pasamos esto sumando al otro lado. Multiplicamos esto de aquí y nos da menos 0,065536. Sumamos el 0,6 y nos da P sub 5. Total, que al final lo calculamos esto y nos da 0,534464 como la frecuencia del alelo. 5 generaciones. Vale. Un problema que necesitaba de fórmulas nuevas y que por tanto pues nos aplica para nuevos problemas, claro. Continuemos con el problema 6. El problema 6 también nos pide fórmulas nuevas. ¿Qué tipo de fórmulas nuevas? Las de la eficacia biológica. El problema 6 nos pide fórmulas de la eficacia biológica. Concretamente, el enunciado dice lo siguiente. En una población de insectos grande y con apareamiento al azar, se ha analizado la progenie producida en promedio por los individuos que pertenecen a cada una de las tres clases genotípicas posibles para un locus con dos alelos, A mayúscula y A minúscula, obteniéndose los siguientes resultados. Genotipo promedio de la descendencia. El doble A mayúscula, el genotipo homocigoto dominante, 150. Heterocigoto, 120. El homocigoto recesivo, 75. ¿Cuál es el valor de la eficacia biológica en cada caso? Apartado B nos pregunta, ¿cuál es el valor del coeficiente de selección en cada uno de los genotipos? En C nos dice, siendo la frecuencia P del alelo A igual a 0,6, ¿cuál será su frecuencia en la generación siguiente? Vale, pues vamos a empezar poco a poco. Vale, el apartado A nos pide algo muy sencillo. ¿Cuál es el valor de la eficacia biológica en cada caso? Vale, lo que tenemos que hacer es comparar con el genotipo que mayor progenie tiene. Vale, la eficacia biológica del homocigoto dominante va a ser 150 comparado con el genotipo que mayor descendencia tiene, es decir, con 150. ¿Y cuánto nos va a dar esto? Pues 1. ¿Vale? Esta es la eficacia biológica del homocigoto dominante. ¿Cuál va a ser el heterocigoto? Pues algo parecido. Cogemos, ¿cuánto es el heterocigoto? 120. Y lo comparamos con el que mayor número tiene, 150. Y nos sale 0,8. Por último, el que menos descendientes tiene y el que peor eficacia biológica tiene, que es el homocigoto recesivo. Comparamos con 150 con el mayor de todos y nos da 0,5. Vale, apartado A, sencillísimo, pero es básico para hacer todos los demás apartados. El apartado B nos dice coeficiente de selección 1 menos 1, o sea, 1 menos W. ¿Cuál es el coeficiente de selección? Pues en el caso del homocigoto dominante va a ser 1 menos W, que es 1 menos 1. Por lo tanto, 0 es igual al coeficiente de selección del homocigoto dominante. ¿Qué le pasa al heterocigoto? Pues 1 menos 0,8 es igual a 0,2, que es el coeficiente de selección del heterocigoto. ¿Vale? Tan simple y tan sencillo como 1 menos lo que nos ha dado antes. Vale, pasamos ahora al C. Uy, que C más rara me ha salido. Vale, el problema nos dice algo muy concreto. Siendo la frecuencia P minúscula
del alelo A igual a 0,6, ¿cuál será la frecuencia de la generación siguiente de este alelo concreto? Es decir, ¿cómo habrá cambiado P a la siguiente generación? Vale, pues aquí tenemos que calcular Q, como hemos hecho siempre. Más Q igual a 1, 1 menos 0,6 es igual a 0,4. Vale, aquí tenemos dos valores que vamos a usar bastante. Bien, ¿cuál va a ser la frecuencia de A mayúscula? Pues va a ser P cuadrado por la eficacia biológica del homocigoto dominante, para ver cómo va a evolucionar eso en el futuro. Más eficacia, pues más representación. Por eso lo multiplicamos por un valor proporcional al éxito de ese genotipo. Todo ello dividido entre la eficacia media de los tres genotipos, que lo vamos a calcular ahora enseguida. De igual forma, la frecuencia del heterocigoto va a ser 2pq, como nos dice el equilibrio de Hardy-Weinberg, por la eficacia biológica entre la eficacia biológica media. Y luego tenemos el recesivo, que nos va a decir cómo es esto de aquí. Comparamos siempre con la eficacia media. Vale. W es... ¿Vale? W es la eficacia media de los tres genotipos. Vale, pues vamos a calcular W para poder sacar estas fórmulas. ¿Vale? Estas fórmulas no hay que olvidarlas porque una vez sacamos W, abajo, la eficacia media, vamos a tener que volver a utilizarlas. Vale, ¿qué es W? La eficacia media de los genotipos. Pues es el dominante, pues la eficacia biológica del dominante, más el heterocigoto, por la eficacia biológica del heterocigoto, más el recesivo, por la eficacia biológica del recesivo. Tal cual. Así es como lo vamos a hacer. De tal forma que 0,6 por 1 más 2 por 0,6 por 0,4 por la eficacia biológica del heterocigoto más 0,4 al cuadrado, Q cuadrado, bueno, por cierto este no estará, sí, por la eficacia biológica del recesivo. Vale, esto nos da 0,36 más 0,384 más 0,08, que todo ello es igual a 0,824. Esto es W. Ya que hemos calculado W, la W eficacia media, vamos a tener que calcular esto que había aquí arriba con una incógnita que nos faltaba, que teníamos que calcular. Vale, entonces, nada, hacemos frecuencia de A mayúscula es igual a P2 WAA entre W palito, que es igual a 0,62 por 1, 0,824. Esto es 0,36 entre 0,824, que es igual a 437. Vale. Frecuencia del heterocigoto, pues lo mismo, 2pq por WA mayúscula minúscula, la W media, y nos dará pues 0,384 entre 0,824. Esto es igual a 0,466, que va a ser nuestra H.
Vale, esto es q cuadrado, w a minúscula entre w rayita arriba. Y eso es igual a 0,08, que es entre 0,824, lo mismo que 0,097, que es r. Vale. Total, que ahora cogemos, siendo la frecuencia P del alelo A igual a 0,6, ¿cuál será su frecuencia en la generación siguiente? Vale, ahora volvemos a calcular P y Q para ver cuánto han cambiado en la generación siguiente. ¿Y cómo calculamos P y Q? Pues muy sencillo, con la fórmula del no equilibrio. 1/2 de H, R, 1/2 de H es igual a 0,437 más 1/2 de Q, no de P, no de H, 0,466, y esto es igual a 0,67. Vale. 0,097 más 0,466 entre 2. 0,33. Esto es lo que ha cambiado P y esto es lo que ha cambiado Q. Y por lo tanto la respuesta es el apartado C. Vale. Ahora no.